Bueno, muy buenas tardes. Soy Oscar Diagama, el gerente de Interconsulting Latam, que es un portafolio de consultores enfocado fundamentalmente en soluciones para las empresas, tanto privadas como públicas. Y bienvenidos a esta reunión que hacemos mensualmente, en donde generalmente lo que hacemos es invitar un conferencista destacado, un experto en el tema, y a partir de allí desarrollar en forma gratuita para nuestros clientes y para todos aquellos que quieran ser parte de nuestra comunidad, algunos temas que son de actualidad y que interesan a las personas que estamos en el mundo de los negocios o del trabajo. En Interconsulting Latam, actualmente tenemos como propósito aportar al empresario proyectos de consultoría y acompañamiento especializados. El objetivo de esto es que logren resultados estratégicos y que tengan una mejora continua de los procesos, de tal manera que puedan conseguir indicadores sostenibles de crecimiento, rentabilidad y productividad. Y para eso, pues generalmente revisamos tanto el entorno nacional como internacional, generando no solamente información, sino también algunos debates interesantes. Interconsulting tiene un modelo que lo voy a comentar muy rápidamente para atender las empresas grandes. Este modelo arranca por módulos que tienen que ver con sostenibilidad del negocio, agilidad de la organización y se van complementando con algunas cosas de actualidad como el trabajo remoto, el hecho de generar comités de alto impacto, la anticipación del talento, que se ha vuelto una función crítica en la actualidad para todas las compañías, y a partir de allí el desarrollo múltiple del talento, el compromiso y la satisfacción internos, y unos 3 módulos finales que tienen que ver con el apoyo a la economía familiar, las carreras de autorrealización y las relaciones integrales con la comunidad. Cuando uno cierra este círculo, lo que tiene fundamentalmente es un plan integral de cómo hacer que la empresa perdure en las condiciones actuales, que son condiciones de incertidumbre y en donde muchas de las cosas ya no se pueden seguir by the book, sino que realmente requieren mucha creatividad y mucha innovación. También tenemos un modelo para las pymes y en esto no me voy a detener al contenido tan exacto, pero lo que les quiero decir es que nuestra aproximación hacia las pymes es una aproximación de generar un diagnóstico gratuito en una sesión inicial que hacemos de 4 horas con las empresas y a partir de allí ellos pueden escoger cualquiera de los temas que aparecen en esta lámina: planeación, producción, ventas, negocios internacionales, talento humano, gestión de finanzas o de IT o marketing digital. Y para cada uno de estos aspectos tenemos consultores especializados que conforman un grupo que a su vez sería como una brigada de asesoría, consultoría y ayuda en la implementación para las pymes a través de este programa que está totalmente diseñado a la medida y que fundamentalmente está ejecutado por personas que tienen mucha experiencia en el campo de lo que son pequeñas y medianas empresas. Le quiero dar entonces el micrófono a Carlos Carreño. Carlos Carreño es nuestro director de mercadeo y nuestro director de la agencia de comunicaciones para que nos cuente cómo va a ser la mecánica de este webinar en el que tenemos un invitado especial que nos va a hablar de todos estos temas grandes que afectan en este momento a las empresas y algunas ideas de cómo enfocarnos en las soluciones.
Gracias, Oscar. Bueno, muy buenas tardes para todos. De antemano, quiero agradecer la puntualidad de todos y la participación que estamos teniendo para este webinar. El día de hoy vamos a tener un tema muy importante y van a venir muchas preguntas que vamos a querer resolver con nuestro invitado. Y para ello, les quiero pedir el favor que vayan dejando sus preguntas en el chat. Estas las vamos a leer más adelante, en un momento que vamos a abrir para esta parte de preguntas. Entonces, si tienen alguna duda sobre el tema que se está exponiendo, lo pueden ir dejando de una vez en el chat y yo les ayudaré a leerlas en su momento. Vamos a mantener los micrófonos cerrados para poder darle continuidad a la presentación y les pido el favor que revisen sus nombres como aparecen actualmente en la lista de participantes para poder enviarles al final de este webinar el certificado de asistencia y poder tener también el envío del ebook de toda la información que vamos a trabajar. Este webinar va a tener una duración de 1 hora y pues en la parte final vamos a abrir también los micrófonos para las personas que deseen participar con vos. Bueno, como les decía, el día de hoy tenemos un invitado muy especial, es Armando Rodríguez Riveros. Armando es un economista especializado en finanzas, máster en dirección empresarial y con una formación complementaria en diferentes temas como la alta gerencia, los programas de juntas directivas, de riesgos empresariales, de insolvencia, de normas NIF, SAP, BO y el desarrollo de habilidades gerenciales. Armando ha tenido una gran experiencia tanto como gerente, como asesor y consultor en diferentes sectores económicos, lo cual le ha permitido tener una gran visión de lo que es la economía nacional e internacional y poder dar un direccionamiento a las empresas acerca de los temas que se tratan en las juntas directivas. Bueno, el propósito, Armando, es darnos el día de hoy una visión general sobre este tema que es muy importante para todos los empresarios, para todos los que estamos haciendo empresa y que pertenecemos a las organizaciones de diferentes cargos, para poder entender cómo tener un 2023 lleno de éxito y sortear las diferentes olas que estamos teniendo. Entonces, sin más preámbulos, Armando, te cedo la palabra, por favor, comparte tu presentación y puedes iniciar. Buenas tardes para todos. ¿Me escuchan bien? Eh, Perfecto, ¿Estamos Armando. conectados? Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, quiero darle las gracias a Oscar Darío por la invitación para hablar ante esta amplia audiencia sobre temas que impactan a nuestras empresas en Colombia. Y también gracias por la iniciativa de desarrollar proyectos de consultoría para ayudar a las empresas, tal como lo comentaste al comienzo. Gracias, Carlos, por la presentación y gracias a todos los participantes en este webinar. Es para mí un gran placer hablar sobre temas de interés para los empresarios como son el crecimiento, la rentabilidad y la productividad, y también aportar desde nuestro conocimiento y experiencia los aspectos que se deben tener en cuenta para identificar factores involucrados en dichos procesos de crecimiento, de rentabilidad y productividad. Compartir algunas recomendaciones nos gustaría mucho, estamos preparados con este webinar para ello y finalmente desarrollar alternativas de mejora para llevar a su empresa al crecimiento y rentabilidad sostenibles en este 2023. Quiero empezar por ambientar cómo está la situación del empresariado en Colombia en este momento. Y me remito a los siguientes datos que vamos a compartir en este momento. Conforme a datos suministrados por la Cámara de Comercio de Bogotá, las empresas en Colombia tienen este comportamiento. Durante el primer año, 3 de cada 4 empresas sobreviven. Exactamente es el 77.6% de ellas. En el quinto año, 1 de cada 2 empresas en promedio continúan vigentes y pasados 10 años,
2 de cada 5 empresas prevalecerán, el 40.5%. O sea que es alto el porcentaje de empresas que no continúan y tenemos que determinar qué es lo que está pasando. Entonces, hay errores que se cometen durante la etapa de crecimiento de las empresas y de acuerdo a un estudio realizado por varias entidades y suministrado por algunos expertos, existen 7 errores principales que las pymes que impiden sus crecimientos. En el primer caso estamos hablando del esquema de trabajo poco planificado y sin visión. Hemos encontrado en la mayoría de trabajos que realizamos con las empresas que hace falta una planeación estratégica, una planeación por los departamentos, un objetivo definido para cada una de las áreas y pues una falta de visión y también hace falta enfocarnos en definir cuál es un modelo de negocio para cada una de estas empresas. El otro punto está asociado a trabajadores poco capacitados. Generalmente en las empresas en las cuales el 70% de las empresas que prevalecen solamente tienen un dueño. Y generalmente las decisiones se toman es buscando y contratando a una persona conocida que tiene algún conocimiento para hacer una tarea específica, pero no tiene de pronto algunas habilidades que se requieren para el cargo. El otro punto es no contar con asesoría adecuada. Fíjense que en este momento los trámites que debe desarrollar una empresa en Colombia requieren que de 246 días hábiles que tiene el año, más o menos 60 días lo dediquen a desarrollar temas de tipo burocrático. Muchas cosas relacionadas con recursos humanos, Sistema General de Seguridad y Salud, temas tributarios, etcétera. Y hace falta una asesoría adecuada para ello, también para el desarrollo y potencialización del negocio a nivel interior. Falta de atracción y retención de talento es el cuarto punto que se ha identificado como un error de las pymes. Y generalmente es que está asociado al segundo punto. No sabemos atraer digamos, el personal que requerimos exactamente y cuando lo tenemos y no lo tenemos capacitado, pero puede tener un potencial grande y no lo desarrollamos. El otro punto está asociado a no contar con una planificación financiera. Normalmente nos acostumbramos a que nos lleven una contabilidad, pero a veces no la entendemos y generalmente no desarrollamos una planificación relacionada con los ingresos, costos, gastos, temas tributarios y que son importantes. No es un tema complicado. En este punto tenemos unas alternativas para poder ayudar. No adaptarse a nuevas tendencias, muy importante. Después del tema relacionado con la pandemia, se han generado muchas tendencias, especialmente en el manejo virtual, de muchas plataformas y apps que han salido para poder facilitar muchas actividades y a veces no nos adaptamos a ellas. Y el último punto está relacionado con las técnicas de marketing que no son las adecuadas, no se utilizan las que se deben, las que se necesitan porque tampoco se conocen. Pero entonces, estos 7 puntos son importantes y impiden ese crecimiento, pero debe haber un factor adicional que hace que no crezcamos como se espera. Según los expertos, el error principal del fracaso de muchas compañías está en la falta de conocimiento de esos factores que determinan el desempeño de sus empresas, sobre todo pequeñas y medianas empresas. Entonces, cuando uno desarrolla actividades en el que facilite el conocimiento de las situaciones y puede identificar esos factores, pues entonces se genera todos sus esfuerzos a encontrar esas tasas de crecimiento, rentabilidad y productividad que estamos buscando. Entonces nosotros en este webinar nos propusimos identificar los factores internacionales, los factores nacionales que están afectando a las compañías en su crecimiento, en su rentabilidad, en su productividad. Y identificamos los siguientes a nivel internacional. En este panorama internacional resumimos en 4 y unos y otros que después vamos a comentar como los factores que están afectando el crecimiento de las empresas en Colombia, que también es un problema mundial. La desaceleración y la alta inflación. Ya vamos a mirar los datos exactamente en cómo están en el mundo, con nuestros vecinos en Latinoamérica. El punto relacionado con la escasez de fertilizantes y altos precios de los alimentos. Los precios de los alimentos en todo el mundo están disparados, se han mejorado en algunos países porque han buscado sustitutos en lo que tiene que ver con los fertilizantes que están utilizando,
pero sigue todavía ese problema que nos está afectando a nivel mundial. La volatilidad del dólar, especialmente por la subida de la política relacionada con el manejo de las tasas de interés. Las tasas de interés en Estados Unidos habían trepado de una manera que hacía muchísimos años no se daba. Y cuando las tasas de interés en Estados Unidos suben, el apetito por invertir en ese país se vuelve, mejor dicho, para las empresas que necesitan mejorar sus rentabilidades, trasladan sus recursos allá y hacen fuerte esa moneda frente a las demás monedas del mundo. Las tensiones geopolíticas, la guerra Rusia-Ucrania sigue afectando al mundo entero, no solamente por la pérdida de vidas, sino porque también está afectando varios sectores de la economía, especialmente combustibles, alimentos, gas, petróleo, exactamente, y otras que vamos a relacionar más adelante. En el tema que tiene que ver con el crecimiento, si nosotros observamos la figura que está en pantalla, vemos el cuadrito de la izquierda, en donde el mundo creció en el 3.4% el año 2022. Se espera un decrecimiento que llegue al 2.9% a nivel global y para el 2024 se espera un crecimiento del 3.1%. Pero quisiera que fijáramos la atención en lo que pasa con Estados Unidos, la zona euro y la América Latina y el Caribe donde estamos nosotros. El caso de Estados Unidos es crítico en términos de crecimiento. El año 2022 creció el 2% y se proyecta para el año 2023 un crecimiento del 1.4%. Y el 2024 solamente 1%. Todos esos números de Estados Unidos frente al mundo están muy por debajo. El promedio lo están haciendo, o sea, el promedio para que suba en el mundo, ese indicador, lo están aportando Oriente Medio y Asia. Porque si uno mira la zona del euro, el crecimiento en el 2022 fue apenas de 3.5, superior a Estados Unidos y casi está en el promedio del mundo. El 0.7 es el crecimiento esperado para este año. La guerra de Ucrania, Rusia y los efectos colaterales de eso están afectando el crecimiento de esta zona. Pero sin embargo se proyecta un 1.6 para el 2024. En América Latina, el crecimiento también está por debajo de los promedios para los años 2023 y 2024. Creció el 3.9 el año pasado, 1.38 en 2023 se espera para este año. Estamos dependiendo mucho de las actividades que pasen en Europa y Estados Unidos, pero como se dan cuenta, la proyección para ellos también es muy triste en cuanto a tasas de crecimiento. Es una amenaza de desaceleración y alta inflación la que se proyecta para este año 2023. Cuando uno mira las tasas de crecimiento, esta gráfica me parece importantísima para poder comparar. La barrita de color rojo es la participación de China en el crecimiento en el mundial. La de abajo, la azulita más oscurita, es la participación de Estados Unidos. India es la de color amarillo y la zona del euro es la azul, que está en la mitad, un azul más claro. Si uno mira el año 2012, por ejemplo, que fueron tasas mundiales de crecimiento casi del 5%, entre China y Estados Unidos participaban casi con la mitad, un poquito más de la mitad, y si metíamos a la zona del euro. Y ese crecimiento del resto del mundo, pues era básicamente como el 25% de todo el crecimiento mundial. Cuando uno mira el 2020, pues la participación de China y Estados Unidos ha disminuido proporcionalmente a varios efectos relacionados con pandemia, pero uno mira el 2022 y proyecta el 2023, la participación de China es muy pequeña y la de Estados Unidos crece un poquito, pero también es pequeña con relación a lo que históricamente nos mostraban. Entonces la desaceleración de las principales economías del mundo es notoria y el hecho de que dependamos de esas economías para desarrollar nuestros mercados nacionales es lógicamente un efecto que nos toca mirar cómo lo podemos contrarrestar. Este es un tema muy importante porque ha afectado la economía de todo el mundo, porque a raíz de la pandemia se dejaron de cultivar terrenos. Ahí vemos en la gráfica a la izquierda del año 2020, tomando como punto de partida 100% los años 2014-2016. El año 2020 estaba más o menos en un histórico parecido a esos años. Tuvo un descenso los precios de los alimentos hasta que llegó la pandemia en marzo y empezaron a subir esos precios, se dispararon a más de 120%. El año 2021, estábamos en plena pandemia, nada de fertilizantes en el mundo, precios de los alimentos estaban
muy escasos, y entonces se pegó una disparada esa curva de crecimiento que llegó hasta el 132%. Y así arrancó el 2022. A raíz de la guerra, Ucrania y Rusia se pegó una disparada al casi 160%. Y se controló después por unas medidas de los gobiernos para poder facilitar trámites de fertilizantes para todos los países, especialmente Europa. Y la gráfica roja que estamos empezando apenas es el comportamiento de los 3 primeros meses de estos precios de alimentos según la FAO. Dice que tiene una tendencia a bajar, pero pues básicamente se especula de que puede volver a subir porque hay falta de transporte para sacar los alimentos de allá. Esta gráfica que sigue está relacionada con la tasa de interés de Estados Unidos, que era lo que hablábamos al comienzo. Una tasa alta de interés de Estados Unidos atrae a inversionistas que quieren tener mejores rentabilidades y hace que la tasa de cambio se vuelva muy complicada para el resto de países en el mundo. En este caso, para nosotros ha sido un poco difícil ese manejo de la volatilidad de la tasa de cambio. Este dato me parece importantísimo, nos pareció relevante relacionar qué es lo que está pasando entre Ucrania y Rusia, que como son los proveedores mundiales de petróleo, gas, cereales, minerales, y considerados el granero de Europa, lógicamente ese enfrentamiento ha afectado el comercio entre este país y especialmente sus vecinos de Europa, pero a su vez nos ha afectado al resto de continentes y países. Las exportaciones globales de trigo del 29% y de maíz del 19% entre los dos países es una muestra de que es una potencia en cuanto a estos productos, y el hecho de que no se hayan generado esas exportaciones hacia otros países ha hecho que esos precios suban y se vuelvan inmanejables. Rusia es el tercer exportador mundial de petróleo y uno de los mayores exportadores de gas. Y el efecto de esta guerra ha hecho que los precios de los combustibles y el tema energético en Europa especialmente sea muy altísimo ese costo. Este dato me parece supremamente importante porque esto nos está afectando de una manera también importante el tema del comercio con especialmente maquinaria y elementos de tecnología. Ucrania es uno de los países más importantes exportadores de gases raros como el neón. Y con el neón se fabrican los semiconductores. Y el 90% del neón utilizado para los chips procede de Ucrania. O sea que ese desabastecimiento de ese producto para los semiconductores hizo que se paralizara la fabricación y la comercialización de maquinaria y equipos de tecnología en el mundo. Segundito que tengo un tema técnico aquí que no me pasa la pantalla. Ok, estábamos sacando aquí un gráfico muy rápido de cómo es el comportamiento de nuestros vecinos. Entonces, rápidamente para mencionar, si uno mira el 2020, que fue la época de la pandemia, todos estaban en saldos negativos. Y miremos Argentina, Brasil, Chile, Colombia, especialmente para compararnos, y nos damos cuenta que comparativamente para el año 2021 todos tuvieron tasas de crecimiento, una recuperación en todos los países porque la economía el crecimiento se había puesto en signos negativos, que eso nunca ha pasado en la historia después de así que hace 30 años en la mayoría de países. El 2022 mostró también un crecimiento positivo, pero mucho más por debajo de lo que fue el año 2021. Argentina, por ejemplo, que está en el 9.9% negativo, pasó al 10.4%, o sea que un crecimiento de 20 puntos porcentuales, y se disminuyó a 5.2, 5 puntos porcentuales. Colombia estaba en menos 7.3 en el 2020, tuvo un crecimiento al 11% promedio y cerró al 7.5, 7.8% para este año. Y la proyección, de una vez para mirar ese caso, para el 2023 es del 1.1. O sea, por eso estamos hablando de que hay una desaceleración en todas las economías y en la región particularmente. Eso para hablarlo así en términos generales. Vamos a mirar la situación en el terreno nacional, qué es lo que está pasando. También identificamos que hay unos factores que están afectando la falta de crecimiento, rentabilidad y productividad de las empresas y están asociados a la inflación, la desaceleración de la economía que es mundial
el crecimiento de las tasas de interés, la volatilidad de esa tasa de cambio y la incertidumbre por varias reformas, que todos ya estamos ahorita esperando a ver qué va a pasar con 5 reformas que están en el Congreso y también esas decisiones de último momento, cambio de ministros, crisis ministerial, a ver cómo va a afectar y cómo va a impactar eso. Ya sabemos que hubo cambio de 8 ministros y vamos a esperar para mañana el efecto en la tasa de cambio de esas decisiones. Fíjense la gráfica relacionada, proporcionada por el Banco de la República, en lo que tiene que ver con el tema de la inflación. El año pasado se subieron las tasas de interés para poder controlar la inflación, que llegó al 13.1, un dato histórico. Si uno mira el primer dato que está de marzo del 2019, del 3.2, crecimos a diciembre del 13.1. Se esperaba que con todos esos cambios llegáramos a controlarla y empezáramos a darle la curva hacia la parte descendente, pero a marzo del 2023 sigue alta en el 13.3%. Y la proyección en adelante es que ahora sí la tasa de interés afecte y nos dé buenos resultados y tenga una tendencia bajista al 12.3 para junio de este año y septiembre 10.6 para ver si llegamos a diciembre al 9% y una proyección hacia el diciembre del año 2024 de 4.8. Vamos a ver porque dependemos de varios factores para que eso se dé. Este es un dato importantísimo para las empresas, para la economía del mundo. Ya sabemos que toda la economía tuvo una desaceleración, pero en el caso de Colombia, fíjense que ha habido dos años muy puntuales en donde hubo un decrecimiento importante que fue en el año 1999, el menos 4.3, y el año siguiente una recuperación importante en temas de petróleo, pero subió al casi 2.8, 3%, o sea que creció 7 puntos porcentuales. Mientras que en el 2020, el porcentaje de la tasa que estaba en 7% negativo, pasó al 10.7 en el 2021, un crecimiento, pues esto lógicamente tiene nombre y apellido, se llama pandemia por el coronavirus, y ese crecimiento de 17.7%, pues lógicamente fue un crecimiento muy alto, muy rápido, en un año, pues nunca se ha acostumbrado, fíjense que no se ve un crecimiento en la historia desde el 91 de este tamaño, y para el año 2022 ya dijimos que estábamos en un 7.8, nos disminuimos casi 3 puntos porcentuales, que está asociado a esas tasas de cambio, estamos hablando de esa inflación que no nos ha permitido crecer, pero el panorama se ha puesto tan crítico para todo el mundo que, por ejemplo, en Colombia se espera que el crecimiento sea del 1% o el 1.1%. Vamos a ver qué pasará. Las tasas de interés no nos han ayudado. Simplemente, cuando uno mira la gráfica 2015 para acá, no llevamos hacía mucho tiempo tasas de ETF a más del 13%. La tasa de intervención del Banco de la República a marzo es del 13%. Cuando hace un año más o menos estábamos hablando del 3%, 2.7%, y se supone que esta es una decisión de política monetaria para contrarrestar el efecto de la inflación. Pero ha tenido unas repercusiones muy grandes en las compañías porque empresas que conocemos tenían créditos asociados a la tasa de ETF o a la IBR de 2, 3 puntos más otros puntos porcentuales, 5, 6%, les da una tasa efectiva del 8%. Ahorita estamos en tasas del 18, 19% cuando bien nos va. Entonces es un efecto grandísimo y un peso muy grande para las compañías. Cuando hablamos de la tasa de cambio, pues vemos un comportamiento también asociado a un crecimiento importante. Este crecimiento internacionalmente está asociado a las tasas de interés del Banco de Estados Unidos, que todos los recursos se trasladan allá y hacen que esa moneda se fortalezca, haciendo que las demás, lógicamente, se debiliten. Entonces, si uno compara esta gráfica con la de las tasas de interés de Estados Unidos, hay una cierta correlación. Pero hay otros factores internos que afectan la tasa de interés, la tasa de cambio, perdón, que están asociados a temas de política interna. Ahorita tantas reformitis que tenemos, que ya sabemos que nos está afectando, pero quería compartir un dato. Hoy, por ejemplo, la tasa de cambio cerró a 4.517,30 y en los 2 últimos días ha habido una volatilidad asociada a temas internos. Cuando se habló de la crisis ministerial, una afectación de casi 100 pesos y también asociado a los comentarios del presidente de Ecopetrol relacionados con las exploraciones,
que generan incertidumbre. Realmente el tema de la incertidumbre es el que más nos está afectando. Pero queríamos comentar un tema importantísimo en este momento. El impacto de la tasa de cambio ha tenido impactos en casos como los siguientes, o sectores y actividades como la siguiente. En el precio de vehículos, por ejemplo, muchos de los siguientes productos utilizan materias primas importadas o sus precios se ven afectados por la tasa de cambio, como son algunos materiales de construcción, repuestos para vehículos o naves, el petróleo y la gasolina, telas e insumos de confección, pasajes aéreos, alimentos procesados, commodities como el maíz, el trigo, la carne, medicamentos, equipos médicos e insumos, celulares, computadores y la tecnología en general. Y pues los insumos agrícolas como los fertilizantes también han tenido una afectación importante por causa de la tasa de cambio. Se espera que para mañana haya reacción. Si hoy se hubiera dado la noticia del cambio de ministros antes de la 1 de la tarde, seguramente hubiera tenido un efecto en la tasa de cambio. Vamos a ver mañana qué efecto tiene y la tendencia es que puede haber una subida de la tasa por ese motivo, a menos que haya otras cosas que la contrarresten. Y pues entramos a un punto crítico. El hecho de que la gráfica esté un poquito oscura no significa que sea un panorama oscuro. Simplemente todo lo que tiene que ver con las reformas es una incertidumbre gigante la que tienen las empresas, que en este momento es uno de los factores a tener en cuenta para la toma de decisiones y para desarrollar unos planes encaminados a contrarrestar muchos temas. Esto no puede contrarrestar, es una realidad, pero tenemos que conocer ese impacto que generan estas reformas en la economía de cada empresa. Veamos la reforma tributaria. ¿Cuáles aspectos muy rápidos? No podemos hablar intensamente sobre o abiertamente o con toda la profundidad de cada una de las reformas porque son muchos los temas, pero sí algunos aspectos muy rápidos que impactan a las empresas en este momento. En la reforma tributaria, ustedes saben que el impuesto a la ganancia convencional aumentó, el impuesto a los dividendos también aumentó, no se pueden descontar todos los gastos y no se reducen tantas deducciones que antes sí se tomaban. Según los expertos tributarios, si se toma la carga tributaria global aplicable a la empresa y sus inversionistas, se evidencia que la participación del Estado en las utilidades de la gran mayoría de las empresas puede llegar a ser superior al 50%. El socio de toda la vida de las empresas se lleva el 50%. ¿Qué pasa con la reforma a la salud? Hay una parte de la reforma a la salud que habla de la creación de una comisión intersectorial nacional de determinantes de salud. Para poder alimentar esta comisión, se recalca que la financiación de la seguridad social de la salud debe ser tripartita. Es decir, todas las empresas deben aportar al fondo y en este caso a las empresas les corresponde aportar un 2% adicional en el tema parafiscal. Con la reforma laboral, el efecto que tiene sobre la empresa son muchos, especialmente ese cambio de horarios. Las horas extras van después de las 6 de la tarde y va a tener una afectación importante como en un 12% adicional, según un estudio que hizo FENALCO. Y en ese mismo estudio se habla que habrá un incremento total entre el 30 y 35% en los costos ocasionados por esta reforma laboral. En el tema pensional hay un efecto, y lo comentaban con algunas personas de empresas que tienen una preocupación grande, es por si hay un porcentaje adicional que se tiene que aportar por parte de la empresa. Y adicionalmente, como esto está definido por pilares, algunas personas tendrán que hacer aportes a 2 entidades y pues la distribución de eso y el control de eso se vuelve un poco dispendioso. Hay un tema que estamos hablando también aquí, que no lo incluimos aquí en el texto, pero la reforma agraria es un efecto gigante también que está dando a las empresas porque en este momento los temas de expropiación y la entrega de terrenos para que se vuelvan más productivos ha hecho que la gente especule sobre la titularidad y se están apropiando de terrenos y están cerrando empresas, están cerrando vías, perdón, afectando la movilidad, la logística y por ende la afectación en los precios y pues las no entregas a tiempo de los productos para las empresas los está afectando. Y entre otros aspectos podemos relacionar el tema del Plan Nacional de Desarrollo que involucra planes de la reforma, por ejemplo, la estabilización de precios de petróleo, hace que los incrementos en la gasolina y el diésel, que a partir del segundo semestre el diésel, en este año va a subir el 30% de la gasolina por efectos de esos 400 pesos mensuales que se van a incrementar esos galones de gasolina. Entonces,
eso también tiene una implicación para las empresas. Básicamente ese, sumado al efecto invierno que tiene el país, el invierno está generando muchos desastres y pues lógicamente el impacto que generan las empresas es muy grande. Pero bueno, generalmente todo eso lo vemos a veces como problemas, pero finalmente son desafíos, son retos que tenemos y tenemos que mirar cómo salimos adelante. Este es un resumen que hizo el subdirector codirector del Banco de la República, que dice que todos esos factores, como los que acabamos de mencionar, generan una pérdida de apetito por parte de los inversionistas y no residentes que traen sus fondos a Colombia. En este momento los llevan a Estados Unidos porque les dan una buena tasa y además el poder del dólar es más grande que el peso colombiano. Eso tiene implicaciones en el mercado de bonos del Tesoro, mercado accionario y en las tasas de cambio. Esta gráfica está relacionada con una encuesta que se hizo a todos los empresarios y se les preguntaba cuáles consideran que eran los aspectos que perjudicarían su desempeño en el 2023. Y de todas las votaciones, la tasa de cambio fue el que más pesó, seguido de la inflación, materias primas, tasas de interés, reforma tributaria, incertidumbre política, aumento del salario mínimo, reformas, todo ese paquete de reformas, la baja demanda de los productos porque también faltan ingresos para poder demandar y costos logísticos de operación en especial. Fíjense que la recesión mundial y incertidumbre del mercado. Todos esos aspectos los vimos, están relacionados con la parte inicial de la presentación y pues ahí estamos buscando oportunidades para eso. Entonces, ante todo este panorama, ¿cuáles son las recomendaciones especiales que sugieren los expertos? En primer lugar, evitar tomar un nuevo endeudamiento. Pues lógicamente, con unas tasas de interés que son más del doble de las que tenían el año pasado y con esas expectativas de crecimiento, entonces no es conveniente volverse a endeudar. Si hay una fórmula para poder, digamos, retomar una deuda, pero con un costo muy bajo, de pronto sería una oportunidad. O a menos que la rentabilidad del proyecto para el cual necesitamos el endeudamiento sea muy importante. Del endeudamiento en dólares hay que utilizar los mecanismos de cobertura cambiaria, o sea, aprovechar los momentos en donde la tasa de cambio está bajita para poder hacer coberturas. Con los aumentos de los salarios, especialmente los que están pues por encima del salario mínimo, porque el salario mínimo subió desde enero, pero los que se van venciendo sus aumentos a lo largo del año es mejor ser muy prudentes con esos aumentos que no tienen el 16% porque es un porcentaje muy alto y pega mucho en las empresas, y más con esa incertidumbre de la reforma laboral. Reestructurar, eliminar unidades de negocio. En la experiencia con las empresas hemos visto que hay líneas de negocio, hay productos que no tienen márgenes de rentabilidad importantes y a veces hay que revisarlos porque no se puede estar golpeando el rendimiento de la compañía. Hay unos gastos que no son necesarios para operar o también se pueden hacer operaciones de outsourcing porque hay entidades especializadas en algunas de las labores que necesitamos, no necesitamos montar gastos que no correspondan a la realidad. Hay inversiones de mediano y largo plazo. Si vamos a comprar una bodega para hacer un proyecto nuevo, hay que medirlo muy bien porque puede ser un riesgo que después nos quedemos con la bodega o con la oficina o con otra inversión que tengamos de mediano plazo, que tenga un riesgo. Y pues ahora, aprovechando que hay tasas más altas que las acostumbradas que no hemos visto, pues tratar de sacar una partecita para poder hacer CETES o colocar unos fondos o colocar unos bonos para tener excedentes de liquidez para el corto plazo. Pues yo quería preguntar hasta este momento si tenemos alguna inquietud de los participantes, si tenemos algunas preguntas con relación a todo lo que hemos visto, porque son muchos temas que los hemos visto en muy corto tiempo, pero pues están asociados a lo que necesitamos conocer como empresarios. Yo no sé, Carlos, si tenemos preguntas. Hasta este momento, Armando, no tenemos en el chat preguntas. Sí, perfecto. Entonces, hablemos entonces de cuál es la oferta de valor que nosotros estamos proponiendo para poder ayudar a las empresas con los rendimientos. Bueno, con el fin de atender los problemas que hemos mirado y que hemos identificado anteriormente, hemos determinado, Interconsulting ha desarrollado programas de acompañamiento y consultoría ajustados a esas necesidades. Ya lo comentaba Oscar Darío al comienzo, tenemos varios proyectos de consultoría que están asociados a las necesidades de cada una de esas empresas. Pero hay un diagnóstico, o sea, hay un proceso que involucra 5 o 6 aspectos importantes que son, o sea, un diagnóstico empresarial,
evaluación de áreas funcionales de la empresa, identificación del modelo de negocio, elaboración del plan estratégico, elaboración de informes de junta, informes financieros y atracción y retención de talento clave. Estos son los aspectos que tocaríamos para poder apoyar a las empresas en su crecimiento, rentabilidad y productividad de las compañías. Para finalizar, yo quisiéramos mostrar un ejemplo de un caso real relacionado con una compañía que en el proceso de plan estratégico pues no se tenía ningún plan realmente propuesto para desarrollar ni para ninguna de las áreas. Solamente se tenía una información financiera y basados en un presupuesto adaptado a un estado de resultados, se presentaba la siguiente información. Ingreso operacional de 72.000, costo de ventas de 54, gasto operacional de 11, margen operacional entonces de 6.000 millones y en una utilidad neta al final de 3.807. Entonces, esto ya era la predicción para un año. Se hizo un proceso de acompañamiento para desarrollar un plan estratégico asociado a la estructura del PIG de la compañía, de tal manera que cada uno de los renglones del PIG, en este caso el ingreso operacional, estaba amarrado a un plan comercial y un plan financiero, con un responsable que es el gerente de ventas. Entonces ya asociamos un plan y un doliente y un indicador. Y un costo de ventas, se desarrolla un plan comercial junto con un plan financiero y un plan de compras, cuyos responsables eran el área de compras y el área de logística. Y se desarrolló también un plan de gastos con el área administrativa y financiera, y el responsable pues era la gerencia financiera y también la gerencia de ventas. Con el manejo de los gastos no operacionales también se desarrolló un plan financiero con un responsable financiero y con la parte tributaria, un plan tributario asociado a un financiero, un tributario. Se definió un plan estratégico, un responsable y ¿qué pasó? Que con una mejora del 1% que se tuvo, pues se tuvo unas ventas de 73.000 millones, unos ahorros en gastos y costos de 2%, y al final del ejercicio se encontró una mejora de 1.334 millones que equivalía al 35.06% de lo que inicialmente estaba presupuestado. Y esto solamente haciendo un plan de ejercicio de control, de organización, de indicadores y de la fijación de unos responsables. Básicamente hasta aquí la presentación. Yo les agradezco mucho el tiempo que se han tomado para escucharnos. Es un deseo de la compañía poder diagnosticar y poder aportarle a las empresas para su crecimiento varias de las herramientas que tenemos para eso. Pues en este momento le doy la palabra a Oscar Darío para que nos complemente el ejercicio que acabamos de presentar. Muchísimas gracias. La verdad ha sido una presentación muy interesante, muy completa y además con una buena cantidad de información que particularmente te quiero felicitar porque la resumiste de una manera muy concreta y lograste en muy poco tiempo comunicar estos mensajes que son tan claros para los empresarios y para la gente que está en el mundo del trabajo. A partir de este Muchísimas gracias. momento, si dentro del chat no hay preguntas, pues igual abrimos los micrófonos para el que levante la mano. Le podemos abrir su micrófono de tal manera que formule algún tipo de pregunta que Armando la pueda contestar, o eventualmente si la pregunta tiene que ver con algunos aspectos de Interconsulting u otros asuntos relacionados, pues con mucho gusto Carlos o yo la podemos contestar igualmente. Mientras ustedes se animan y se calientan un poco, pues para formular estas preguntas, yo le tengo una pregunta a Armando que me gustaría pues que nos ayude a darnos alguna orientación. Armando, Claro que sí. dentro de todos estos contactos que hacemos nosotros con los empresarios a través de nuestro trabajo, un sentimiento que he captado en lo que va corrido de este año es que la mayoría de los empresarios están, por supuesto, muy preocupados con todos estos elementos que los afectan tanto internacional como nacionalmente en sus empresas, lo cual es entendible, es natural.
Pero un poco la Sí, claro. reacción es que la mayoría de estas personas tienen una sensación como de parálisis. Y más que eso, están tomando como la decisión de no hacer nada. ¿Cómo ves tú eso? ¿Qué recomendarías? A mí particularmente me asusta que las personas no hagan nada frente a lo que está pasando, porque me parece que eso puede llevar a hacer todavía más grave el escenario, tanto nacional como internacionalmente, y que puede generar unas consecuencias que luego sí van a ser casi imposibles de manejar. Y Oscar Darío, yo creo que la respuesta está en el concepto que habíamos hablado anteriormente de que eso es un problema, se ve todo como un problema y no se ve como un reto o un desafío que hay que superar. No se identifica realmente en dónde es que se presenta el problema y cómo lo puedo resolver. El día a día nos consume totalmente. Hemos hablado con algunos empresarios de eso, que simplemente comienza la semana, comienza el día con una cantidad de ideas para poder desarrollar, pero el día a día, la burocracia, la falta del manejo del tiempo hace que uno dedique mucho tiempo a cosas que son muy operativas, pero la falta de, digamos, la, la oportunidad para dedicarle a la estrategia de la compañía, para definir un camino, resolver un problema, pues como que queda delegado y pasa el tiempo y no se resuelve. Yo pienso que para eso precisamente es ese punto donde se habla de los errores que se cometen por parte de los empresarios y esa falta de conocimiento de los temas y la falta de búsqueda de asesoría especializada. No necesita ser tan costosa, pero sí una asesoría muy puntual sobre determinados temas es importante para poder resolver dudas. Normalmente el empresario se la pasa metido en su negocio, conoce su negocio, pero no, a veces las alternativas, generalmente su relacionamientos con bancos y los bancos normalmente están prestando el dinero, pero unas tasas altas y es muy difícil la negociación con ellos para poder facilitar recursos para nuevos proyectos, etcétera. Pero básicamente yo como lo veo es así, o sea, ya la experiencia que he tenido con algunas empresas está asociada a eso. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por esa orientación. También quisiera comentar que me gustó mucho cuando iniciaste la conferencia y presentaste las causas de por qué muchas empresas se acaban. Y yo diría que muchas empresas se acaban con esas causas que no necesariamente son únicas para el periodo en el que estamos viviendo, sino que en general han afectado muchas compañías. Y allí una cosa que tú señalabas era la falta de asesoría especializada sobre algunos aspectos y un tema que me parece crítico, que es la atracción y retención de talento. Tal vez una de las cosas en este momento que más ventaja da en el mercado es tener gente que sea extraordinaria. Y esa es la Sí. palabra correcta. Yo diría que más que lo que normalmente se ha exigido en términos de talento, es necesario atraer y retener gente que sea capaz no solamente de dar la milla extra, como se decía tradicionalmente, sino de poder crear cosas nuevas, de poder innovar temas distintos, de poder tener una mirada estratégica totalmente distinta. Y en eso, pues, por supuesto, les podemos ayudar. Eso es, Y me gustó mucho el ejemplo que pusiste de esta empresa en la que intervenimos, porque pues tiene ahí unos resultados muy concretos. Luego, me gustaría que hicieras eventualmente un comentario adicional sobre esa experiencia con esa empresa en términos de eh, por qué es tan importante tener esa asesoría especializada particularmente en temas como el manejo financiero. sí, claro. Acuérdate, Oscar Darío, que hemos mirado casos que no solamente es el único, sino que han pasado como tres situaciones en donde de un planteamiento como el que acabamos de ver asociado a un PIG, se desarrollaron estrategias encaminadas a mejorar los resultados. En una empresa que tenía 7 unidades de negocio, se determinó que si dedicaban una unidad de negocio iban a vender menos, pero iban a ganar más. Y tuvieron un resultado más o menos similar a este, que no se ha identificado en dónde estaban perdiendo dinero. Y ya cuando se establecieron los programas, los planes para poder identificar
cada área y su responsabilidad de generar su indicador, se encontraban en situaciones como esa. En otra empresa de un sector eléctrico que tenía más de 7.000 referencias, identificó que con sacar 50 referencias también la empresa mejoraba sus resultados y en 2 meses tuvieron un cambio significativo. El tema es de analizar, identificar y tomar decisiones inmediatamente, pero es meterse al corazón de lo que está pasando. Claro. Generalmente se miran los números globales, los datos muy reales, pero falta analizar a fondo los datos. Un problema muy centrado en las compañías es la falta de determinación de los costos reales de la empresa. O sea, cómo se determinan y cuáles son realmente sus costos para poder tomar decisiones. Y entonces cuando eso se encuentra, hay sorpresas en las compañías. Y solamente con 2, 3 cambios se mejoran los resultados. Ok, excelente, excelente. Y también mencionaste que las empresas muchas veces tienen problemas porque no tienen el marketing adecuado. Y ahí me Sí. gustaría si Carlos Carreño, nos puede hacer algún comentario sobre toda esta importancia del marketing digital y lo que se puede hacer en forma general con un enfoque como ese. Sí, Oscar, vale la pena esa pregunta que haces porque el marketing digital ha tomado un papel muy importante tras la pandemia, ha tenido un crecimiento exponencial y le ha permitido a las compañías llegar a mercados donde antes no estaban. Poder desarrollar el marketing digital para las compañías se ha convertido en algunos casos, en transformar su negocio y llevarlo a unos nuevos números a través de estas nuevas tecnologías y los canales que se han creado. Y vemos que día a día este mercado y esta tendencia ha llegado con nuevas herramientas que permite un crecimiento aún mayor, como lo tenemos ahora con la inteligencia artificial, sin hablar más allá de todas las herramientas que están ayudándonos en este momento en el marketing digital a acercarnos a nuestros clientes, a tener una respuesta más rápida, oportuna, a poder tener diferenciación y a poder tener un canal directo y oportuno ante todas las necesidades que tienen nuestros clientes. Lo que ya veníamos manejando antes, desde el 2017, 18, 19, era un inicio que se aceleró casi que al 300% una vez ocurrió este proceso de la pandemia y que nos llevó a todas las compañías a transformarnos. Pienso que el marketing digital ahora se ha vuelto una herramienta muy valiosa que le ha permitido a las empresas poder cambiar los números a su favor y algunas empresas que aún no han realizado la transformación digital se ven un poco afectados también por detenerse y no querer hacer parte de esta herramienta en su compañía. Entonces también ahí es una invitación para que los empresarios puedan incorporar estas nuevas herramientas y darle un mejor crecimiento o una transformación si es necesaria en medio de lo que están trabajando. Claro. Armando, también te quiero dar aquí una pregunta que nos llega por el chat. Nos dice Luz Esther Rodríguez, nos pregunta, en su opinión, ¿cuál sería la tendencia de las tasas de interés para el segundo semestre de este año y el primer semestre del 2024? Y buena pregunta. En este momento la tendencia es a que la tasa de interés baje a partir del segundo semestre. Ya no se aguantan tasas tan altas, o sea, se ha parado mucho la economía por eso. Las empresas necesitan los recursos para apalancar sus proyectos. Con unas tasas altas, pues no lo están haciendo. Una vez ya parece que la inflación, que era el motivo por el cual las tasas de interés están arriba, está dando vuelta atrás y está bajando esa tasa de inflación. Por lo tanto, la tasa de interés para el segundo semestre parece que va a bajar y pues eso va a ser la tendencia para el primer semestre del otro año. Eso esperamos. Muy bien. ¿Tenemos Eso más es- preguntas en el chat, Carlos? Sí, teníamos una en este momento de Andrea Cepeda que nos pregunta, con la incertidumbre respecto a las reformas, la situación política, entre los demás factores vistos, ¿es posible saber qué sectores serán los más estables para el segundo semestre de 2023 e incluso para el primer semestre de 2024? Pues nosotros habíamos hablado de unos sectores que están afectados por las tasas de cambio y si las tasas de cambio mejoran,
Entonces, para algunos sectores, pero muy puntualmente lo que quería decir es que hay unos sectores, todo lo que pueda utilizar la tecnología, o sea, todo lo virtual, son todas las empresas y sectores que tengan acceso a tecnología para desarrollar sus negocios, sus ventas a través del modelo virtual, van a tener, son los que van a tener más éxito. En este momento para todos los sectores hay esa misma oportunidad. Perfecto, perfecto. ¿Algo más en el chat o alguien que quiera a Quería hacer través un del comentario micrófono? adicional, Oscar, es con relación a todo lo que hablabas del PIG y los comentarios que hizo Carlos con relación a su parte de marketing digital y todo esto. Para las empresas a veces es muy difícil tomar una decisión porque lo asumen como un gasto, es un gasto necesario. Lo mismo la contratación de un consultor para que le ayude a desarrollar un proyecto, y resulta que eso no es un gasto sino una inversión. En el caso que estábamos viendo y el ejemplo que colocamos para la audiencia, les digo, ese ahorro que se generó en una compañía de más de 1.000 millones de pesos, eso fue una cuestión de menos de 6 meses. Y la consultoría no costó ni siquiera el 10% de eso, no, ni siquiera, o sea, ni siquiera el 5%. Entonces, muchas veces el asesorarse, el acompañarse adecuadamente, no se ve como un gasto, sino eso es una inversión para mejorar esas tasas que nosotros estamos buscando de crecimiento, rentabilidad, productividad. Entonces, la invitación también es para que se comparta esa información con los conocidos empresarios para que de pronto nos contacten y les ayudemos con esos procesos. Perfecto, perfecto. Están viendo allí, pues, en su pantalla una invitación que complementa lo que dijo Armando y también lo expresado por Carlos, y es si necesitan realizar y desean hacerlo, el diagnóstico de su empresa, pueden ponerse en contacto con nosotros. Nosotros tenemos una aproximación a las empresas que es ayudarles con sus diagnósticos y a partir de allí definir exactamente cuáles son los puntos en los que valdría la pena enfocarse para trabajar y generar soluciones de alto impacto. O sea, lo que se llama un Pareto, hacer pocas cosas muy bien hechas que tengan un impacto muy grande en los resultados y finalmente una evidencia alta de cómo el negocio realmente puede tener un crecimiento y una rentabilidad sostenibles. En ese sentido, ahí les dejamos entonces nuestro correo de contacto para poder hablar sobre las necesidades que pueden tener. Y si necesitan tener más información sobre algunos de los temas que hemos expresado, pues por supuesto nos pueden escribir también para enviarles un poco más de información en algunos aspectos. A cambio de su participación en este webinar, van a recibir un ebook con los contenidos que han sido expresados acá y también van a recibir un certificado de diploma que los acredita como participantes en estos temas. Hay un nuevo comentario o pregunta, creo que de Luz Esther. Sí, correcto. Luz Esther nos pregunta, teniendo en cuenta la inflación y las altas tasas de interés, ¿cómo se ve el futuro de la extinción del dinero con la relación a los criptoactivos? Pues eso, de eso se ha venido hablando, gracias Luis Esther por la pregunta, de eso se ha venido hablando hace mucho rato, pero yo pienso que primero se va a dar el cambio de la moneda y hay muchos países que están trabajando es en generar una moneda diferente al dólar para poder hacer negociaciones y todavía la fuerza de las criptomonedas, o sea, no entra todavía en el área de la especulación. Yo personalmente no creo que en el corto plazo haya un cambio tan drástico para comerciar y negociar con criptomonedas, aunque pues ya se está dando y en muchos países las entidades regulatorias que regulan actividad financiera pues están haciendo pruebas y están aprobando operaciones, pero muy lentamente. Muy bien. Bueno, quedan entonces con la invitación de seguir en contacto con nosotros. Tal como les contamos al principio, hacemos webinars mensualmente sobre diferentes temas
Así es que los que por primera vez ingresaron en esta ocasión pueden considerarse parte de la comunidad de Interconsulting y seguir asistiendo para compartir con nosotros la información y debatir sobre estos temas importantes. Muchísimas gracias a Armando, muchas gracias por los contenidos, por la claridad, por el ritmo que le puso a todo este tema. Y por supuesto por las contribuciones tan importantes en el análisis de estos aspectos. Muchísimas gracias a Carlos por toda su coordinación, por su participación en el mercadeo, publicidad y comunicación de estos eventos y por supuesto por toda la contribución que siempre hace en términos de nuestro marketing. Nos despedimos de ustedes y esperamos que pronto nos puedan seguir contactando y asistiendo a nuestros diferentes eventos. Muy buena noche para todos. Muchas gracias. Buenas noches para Muy todos. buenas noches.